Nunca pensé que mi vida podía destruirse en menos de 30 segundos. Ese día estaba a punto de casarme. Mi familia ya estaba en la iglesia. Mis amigos me escribían diciendo que todo estaba listo. Ella ya llevaba puesto el vestido. Y yo estaba solo en una habitación, intentando calmar los nervios. Hasta que mi celular vibró, un mensaje, de un número desconocido. Y lo peor, no fue el mensaje, fue la foto, porque en el momento en que la vi, entendí que no conocía realmente a la mujer con la que estaba a punto de casarme. Antes de Valeria, yo era una persona completamente diferente, inseguro, callado, de esos tipos que sonríen frente a todos, pero se sienten vacíos cuando llegan a casa. Mi relación anterior me había dejado destruido, no solo porque terminó mal, sino porque terminé creyendo que el problema era yo, que nunca iba a ser suficiente para nadie. Y entonces apareció ella. La conocí en el cumpleaños de un amigo. Ni siquiera quería ir ese día. Recuerdo que llegué tarde, cansado, con ganas de irme rápido. Y luego la vi. Estaba riéndose de algo absurdamente simple, y no sé cómo explicarlo, pero había algo en ella que hacía que todos miraran hacia donde estaba. Cuando hablamos por primera vez, sentí una tranquilidad rarísima, como si ya la conociera, y creo que ahí empezó todo. Porque Valeria sabía exactamente cómo hacerme sentir importante. Me escuchaba. Recordaba detalles mínimos. Me escribía mensajes larguísimos. Me hacía sentir elegido. Y para alguien como yo, eso era adictivo. Los primeros meses fueron perfectos. Demasiado perfectos. Y ahora entiendo que cuando algo parece perfecto todo el tiempo, probablemente estás ignorando algo. Había pequeñas cosas raras, pero yo siempre encontraba una explicación. Por ejemplo, ella desaparecía durante horas, y luego volvía actuando como si nada. A veces cancelaba planes de último momento. Otras veces parecía distante sin razón, pero después me abrazaba, me besaba, me decía que me amaba, y yo olvidaba todo. Porque cuando alguien te da cariño después de hacerte sentir inseguro, tu cerebro se aferra todavía más. Una noche recuerdo haber despertado a las 3 de la mañana. Ella no estaba. La encontré sentada en la cocina hablando por teléfono, en voz baja. Cuando me vio, colgó inmediatamente. Le pregunté con quién hablaba y por primera vez desde que la conocí, se molestó conmigo. Me dijo, ¿ahora vas a controlarme? Y esa frase me destruyó, porque inmediatamente sentí culpa. Como si yo fuera el tóxico, como si el problema estuviera en mí. Hoy entiendo que mucha gente manipula así. Te hacen desconfiar, y luego te hacen sentir culpable por desconfiar. Le propuse matrimonio 6 meses después. Sí, sé que fue rápido, pero cuando estás enamorado de alguien, empiezas a justificar todo. Recuerdo el día exacto. La llevé a un restaurante frente al mar. Había practicado durante semanas lo que iba a decir. Y cuando se arrodilló llorando y dijo que sí, sentí que mi vida por fin estaba empezando. Mi mamá la abrazó llorando. Sus amigas subieron historias diciendo que éramos la pareja perfecta. Y honestamente, yo también lo creía. Pero mientras planeábamos la boda, algo empezó a cambiar. Valeria empezó a alejarse emocionalmente. Ya no parecía emocionada. Discutíamos por cosas pequeñas. A veces me ignoraba durante horas. Y había algo peor. Empecé a sentir miedo de perderla. Y cuando una relación llega a ese punto, empiezas a hacer cosas humillantes. Le rogaba atención. Intentaba hacerla feliz todo el tiempo. Le compraba regalos. La llevaba a lugares caros que ni siquiera podía pagar realmente. Todo para sentir que todavía me amaba. Y lo peor es que nunca parecía suficiente. Llegó el día, y honestamente, parte de mí ya se sentía rara. No sabía explicar por qué, pero había una sensación horrible en mi pecho. Como si algo estuviera mal. La iglesia estaba llena. Todos sonreían. Todos tomaban fotos. Mi mejor amigo me abrazó y dijo, «Lo lograste».
Y yo sonreí. Pero por dentro, sentía ansiedad. Entonces fui a la habitación donde iba a esperar antes de entrar. Y ahí pasó todo. Mi celular vibró. Número desconocido. No te cases sin ver esto. Solo eso. Y abajo, una foto. Era ella, entrando a un hotel, con otro hombre. Al principio pensé que era falso. Quería que fuera falso. Necesitaba que fuera falso. Pero luego llegaron más cosas. Videos, capturas, audios, meses enteros de conversaciones. Y entonces vi algo que me rompió completamente. Un mensaje donde ella decía, después de casarnos todo será más fácil. Todavía recuerdo sentir náuseas, porque entendí algo horrible. No era solo infidelidad, era manipulación, era mentira, era usarme. Y mientras afuera todos celebraban, yo estaba sentado en el piso sintiendo que mi vida acababa de explotar. No sé cómo encontré fuerzas para salir de esa habitación, pero salí. Y caminé hacia el altar. Todos sonreían. La música empezó. Valeria me miró. Y por un segundo fingí que nada había pasado, hasta que saqué mi celular. Vi cómo su expresión cambió inmediatamente. Ella supo. En ese instante supo que todo había terminado. Me pidió hablar en privado. Empezó a llorar. Pero ya no podía escucharla. Porque cuando alguien te rompe de verdad, hay un punto donde el dolor se convierte en vacío. Entonces respiré profundo, miré a todos y dije, la boda no va a continuar. No sé cómo encontré fuerzas para salir de esa habitación, pero salí. Y caminé hacia el altar. Todos sonreían. La música empezó. Valeria me miró. Y por un segundo fingí que nada había pasado, hasta que saqué mi celular. Vi cómo su expresión cambió inmediatamente. Ella supo. En ese instante supo que todo había terminado. Me pidió hablar en privado. Empezó a llorar. Pero ya no podía escucharla. Porque cuando alguien te rompe de verdad, hay un punto donde el dolor se convierte en vacío. Entonces respiré profundo, miré a todos y dije, la boda no va a continuar. Todavía puedo escuchar el silencio que vino después de esa frase. Fue un silencio pesado, incómodo, como si nadie entendiera realmente lo que estaba pasando. Recuerdo ver las caras de todos completamente congeladas. Mi mamá tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de felicidad. Mi mejor amigo me miraba intentando entender qué acababa de ocurrir. Y Valeria. Valeria estaba parada frente a mí respirando rápido, como si estuviera entrando en pánico. Me agarró del brazo, fuerte, y me dijo bajito, por favor, no hagas esto. Pero lo más extraño es que en ese momento ya no sentía rabia. Eso fue lo peor. Porque unas horas antes yo habría hecho cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Y ahora estaba ahí, mirándola, sintiendo que estaba frente a una desconocida. Ella seguía llorando, intentando explicarse, diciendo que no era lo que parecía, que me amaba, que había cometido un error. Pero cuando alguien destruye tu confianza de esa manera, las palabras dejan de significar algo. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Su mamá empezó a llorar también. Y mi mamá caminó hacia mí y me abrazó, muy fuerte, como cuando era niño. Y ahí fue cuando casi me derrumbo. Porque hasta ese momento seguía intentando mantenerme firme. Seguía actuando como si estuviera controlando la situación. Pero cuando mi mamá me abrazó, sentí todo de golpe. La humillación, la traición, la vergüenza, el miedo. Porque de pronto entendí algo horrible. Mi vida acababa de cambiar completamente. Todos los planes que tenía desaparecieron en un segundo. La casa que íbamos a alquilar juntos. El viaje de luna de miel. Los hijos que imaginábamos. Todo. Muerto. Recuerdo salir de la iglesia sin mirar atrás. La gente se hacía a un lado mientras caminaba. Algunos me miraban con pena, otros con curiosidad. Y eso también duele. Porque cuando tu vida se rompe en público, sientes que todos están viendo el peor momento de tu existencia. Afuera empezó a llover.
Y sé que suena demasiado cinematográfico para ser real, pero realmente empezó a llover. Me quedé parado varios segundos sin saber qué hacer. Todavía llevaba el traje puesto. Todavía tenía los votos en el bolsillo. Todavía tenía el anillo. Y honestamente, nunca me había sentido tan vacío. Mi mejor amigo salió detrás de mí. Me preguntó si quería hablar, pero no podía. Sentía un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces hice algo ridículo. Me senté solo en la vereda bajo la lluvia, con el traje completamente mojado. Y me quedé mirando el piso. Durante no sé cuánto tiempo. Esa noche llegué a mi departamento y vi todas nuestras cosas juntas. Las fotos, los regalos, las invitaciones de boda sobrantes. Y ahí sí me quebré completamente. Porque una cosa es descubrir una traición, pero otra muy distinta es aceptar que la persona que amabas nunca fue realmente quien creías. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. No por orgullo, no por enojo. Lloré porque sentía que había perdido el futuro que imaginé durante años. Y creo que mucha gente entiende ese dolor. No extrañas solo a la persona. Extrañas la vida que pensabas construir con ella. Los meses siguientes fueron horribles. No quería salir. No quería hablar con nadie. Incluso llegué a sentir vergüenza de que todos supieran lo que pasó. Porque aunque yo era la víctima, parte de mí se sentía humillada. Como si haber confiado tanto me hubiera convertido en un idiota. Pero con el tiempo entendí algo importante. Confiar en alguien no te hace débil. Amar de verdad no te hace tonto. La culpa nunca fue mía. Y un día, mucho tiempo después, abrí el cajón donde había guardado el anillo. Lo miré unos segundos, y por primera vez ya no sentí dolor. Solo sentí paz, porque entendí algo que me costó muchísimo aceptar. El mensaje no arruinó mi vida. Me evitó vivir una mentira. Y sí, hay noches donde todavía recuerdo todo. Todavía recuerdo su cara. Todavía recuerdo la iglesia. Todavía recuerdo el momento exacto donde sentí que mi mundo se rompía. Pero ahora también recuerdo otra cosa. Recuerdo que sobreviví. Y a veces, eso ya es suficiente. Y si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por escuchar mi historia. Quisiera saber qué habrías hecho tú en mi lugar. Así que te leo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias reales, intensas y humanas, no olvides darle like y suscribirte, porque todavía hay muchas historias que nunca me atreví a contar.